Miedo y arriésguense. Voten datos y vamos hablando. ¿Cuántas constituciones ha tenido Colombia? Sí, más o menos por ahí va el dato. Es un dato que tiende a variar, ¿sí? Pero para referencia a ICFES solamente vamos a tomar dos. La de 1886 y la de 1991. ¿Quién me quiere decir qué diferencia abismal cree que hay entre esta constitución y esta constitución? ¿Qué opinan ustedes? Perdón, 86 y 1991. ¿Qué opinan ustedes? Listo, Alejandra nos da una primera hipótesis, derechos fundamentales. Bien, Alejandra, ¿quién más? ¿Qué otra característica cree que diferencia estas dos constituciones? Listo. ¿Qué es laicismo? Para la persona que nos acaba de comentar por el chat. Vamos a ir definiendo lo más sencillo posible. Listo, Laura habla de Estado Social de Derecho. Perfecto. ¿Quién más? ¿Qué es laicismo? Para la persona que envió su comentario por el grupo de derecho. Listo, María Alejandra dice derechos económicos, culturales y sociales. Johanna, la del 86 es centralizada y la del 91 descentralizada. Qué buen término. Habla de centralismo. Aquí hablamos de descentralización. Bien. ¿Qué más quieren aportar, chicos? Libertad de culto. Listo. Libertad de culto. Les presento a ustedes los tres principios básicos de nuestra constitución política de Colombia. Bueno, nos falta uno, pare, nos falta uno. Diversidad étnica y multicultural. La diferencia abismal que hay entre la constitución de 1886 y 1991 son esos tres principios fundamentales. Colombia es un Estado social de derecho. Colombia es un Estado laico y Colombia reconoce y respeta la diversidad étnica y multicultural de su territorio. Entonces expliquemos todas esas cosas, qué significan. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es lo que permite que el Estado le brinde a toda la ciudadanía colombiana una serie de derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derecho a la salud, hablamos de derecho al trabajo, hablamos del derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad de culto, derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Y todos los derechos que a usted se les ocurra hace parte de lo que se conoce como un Estado social de derecho. ¿Cuál es el objetivo de un Estado social de derecho? Permitir que la sociedad viva en democracia. Y lo que pasa es que nosotros tenemos una idea errónea de qué es la democracia. Sí, porque muchos dicen, no, es que democracia es salir a votar los días de las elecciones. Y no, democracia es un concepto mucho más complejo para yo venir a definirlo en solo salgo y voto el día de la elección. Democracia es un modelo, me atrevo a decir, económico, social y político, que garantiza que la ciudadanía viva en libertad, ¿sí? Que usted se exprese sus opiniones, sus quejas,
sus indiferencias, ¿sí? Eso es democracia, vivir en libertad, tener derechos, ¿sí? Que le permitan a usted mejorar su calidad de vida. Entonces, eso es el primer gran idea que quiero que se lleven esta noche, ¿sí? Segundo, ¿qué es un Estado laico o libertad de culto? Cuando existía la Constitución de 1886, el Estado colombiano solamente reconocía una sola religión, que era la religión católica apostólica romana. Eso quería decir que por definición todas las personas en Colombia deberían ser católicos, según lo que decía la Constitución de 1886, ¿sí? Pero cuando se crea la del 91, dicen, espere, párele un momento. En Colombia la gente, basados en ese Estado social de derecho, tiene la libertad de escoger en qué creer, ¿sí? Entonces se crea el principio de que Colombia es un Estado laico, o sea, en Colombia no existe una religión oficial y eso permite que cualquier ciudadano colombiano pueda creer en lo que quiera. Usted puede creer en que para usted el Dios es el sol, el Dios es la luna, usted puede creer o puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser judío, puede creer en lo que usted quiera, ¿sí? Eso es lo que permite que Colombia sea un Estado laico, que el Estado no tiene una sola religión, ¿sí? No reconoce una religión oficial, pero permite que todos sus ciudadanos crean en lo que quieran. Perfecto. Y diversidad étnica y multicultural, chicos. ¿Ustedes saben cuántas comunidades indígenas existen en nuestro país? ¿Alguien tiene ese dato por ahí? ¿Alguien de pronto se ha puesto de curioso? Laura dice un pocotón, pero defínelo en un número, Laura. ¿Cuánto sería ese pocotón? Hablamos de que en Colombia alrededor 115 comunidades indígenas. Solo indígenas. No hemos hablado de las personas afrodescendientes, o sea, afrocolombianas, ¿sí? Que ese es otro combo aparte. Y este derecho o este principio, mejor, de la Constitución del 91 lo que dice es, venga, en Colombia somos muy diferentes. Y diferentes no solo en color de piel, no solo en origen, sino que cada una de esas comunidades piensa, cree, opina y vive diferente. ¿Sí? Cuando usted se pone a analizar estas 115 comunidades, usted dice, que pucha, son diferentes, cada una tiene algo que la hace única, ¿sí? Y eso ya lo vuelve diverso. Por eso hablamos de que Colombia es un país diverso, muy diverso, ¿sí? Y por eso se crea el principio de diversidad étnica y multicultural. El Estado reconoce que hay esa diversidad y la protege, ¿sí? Eso es Colombia, Colombia es diverso. Solamente estamos hablando de 115 comunidades indígenas. Súmele los afrocolombianos, ¿sí? Y ahí nos da otro pocotón de gente, ¿sí? Entonces esos son principios, ¿sí? Esos son, a grandes rasgos, diferencia un poco entre 1886 y 1991. Ojo, a mí no me interesa que usted sea una Biblia andante, ¿sí? A mí no me interesa que usted se sepa las dos constituciones, no. A mí me interesa que usted sea capaz que con esta información que estamos hablando aquí, usted genere un esquema mental y usted diga, bueno, ya sé cuáles son los tres principios fundamentales de la Constitución del 91, ya sé algunas diferencias, me puedo defender, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ICFES, más que teoría, es práctica. Y es usted qué es capaz de hacer con la información que se le brinda, ¿sí? Por eso nosotros aquí creemos, y nos ha servido mucho, y a mucha gente le ha servido, que enseñarles la práctica a partir de la teoría, que es fundamental, trae muy buenos resultados, ¿sí? Aclaremos qué es centralismo y qué es esto de descentralización. ¿Ustedes cuál ciudad de Colombia creen que
es la más importante al día de hoy? O de lo que ustedes consideren, basados en sus experiencias, lo que hayan vivido, o desde su propio concepto personal. ¿Cuál ciudad de Colombia creen que es la más importante el día de hoy? Bien, Natalia, Bogotá. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué de importante tiene Bogotá? No sé si aquí haya alguna persona de Bogotá, y si la hay me disculpa por lo que voy a decir, pero yo digo que Bogotá es ciudad gótica, una ciudad oscura, que tiene, por todos lados tiene algún daño que le están tratando de resolver, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Bogotá con ser el centro de Colombia? Que en Bogotá usted encuentra el poder, poder económico, poder político, hablamos de poder religioso, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que poder económico, poder político, poder religioso? ¿Cómo funciona eso? Entonces no sé si ustedes espacialmente ubican algo que se llama la Plaza de Bolívar, ¿sí? En Bogotá, ese es el centro de Bogotá. Y en esa plaza usted encuentra los tres poderes más importantes que al menos han gobernado en Colombia en los últimos 200 años. El Congreso de la República, ¿sí? Cerca, o al frente, mejor dicho, la catedral más importante de Colombia. Y cerca a la catedral y al Congreso de la República está la Presidencia de la República de Colombia. Y cerca a esa zona usted encuentra los sitios donde están las empresas o las oficinas más importantes de nuestro país. Llámese Nestlé, llámese Nutresa, llámese Bancolombia, llámese Banco de Villas, llámese la empresa importante en Colombia, están cerca ahí. Entonces por eso se dice que Bogotá abarca los poderes más importantes de nuestra sociedad, el económico, el político y el religioso. Y la Constitución del 86, cuando se escribió, siempre se pensó en decir que el centro del país tenía que girar alrededor de las decisiones que se tomaran en Bogotá. O sea, eso quería decir que todo lo que se dijera en Bogotá, ya fuera positivo o negativo, terminaría afectando el resto del país. ¿Qué se buscó con la Constitución del 91? Darle autonomía a los territorios, ¿sí? Decirle a cada departamento, venga, usted es autónomo, ¿sí? Usted también tiene que ser capaz de tomar sus propias decisiones para tratar de construir un desarrollo, ¿sí? Entonces a eso hace referencia la palabra centralismo y descentralismo, que de pronto la compañera o un compañero lo pronunció, ¿sí? Hasta ahí, claro, los principios de la Constitución. ¿Dudas de pronto? ¿Alguien quiere aportar una opinión o quiere decir algo? ¿O todo bien? Son libres de hablar, son libres de expresarse, son libres de opinar, que es lo más importante y fundamental. Constitución. ¿Nadie? ¿Todos de acuerdo? ¿Clara la información que vimos aquí? ¿Sí? ¿Me reaccionan? ¿Me avisan, por favor? ¿O fui muy rápido de pronto? Todo claro, ¿no? Listo. Entonces, ahorita yo les mencioné, cuando hablábamos de Estado Social de Derecho, que los factores fundamentales de ese Estado Social de Derecho eran los derechos fundamentales. Entonces, ¿ustedes qué derechos fundamentales son capaces de identificar o ustedes han escuchado o ustedes perciben? Díganmelos por aquí por el chat, por sus micrófonos, por donde quieran. Inicio yo, voy a poner el mío, el derecho a la vida. ¿Sí? Yo ya di mi primer aporte, derecho a la vida. Nos dice Ana, derecho a la salud, a la educación,
bien. Al trabajo, bien. A un medio ambiente sano, a la libertad de expresión, bien. Ya dijeron a la salud, ya dijeron el del trabajo, ya dijeron a la libertad de expresión. A una vida digna no es tanto un derecho, pero bueno, a la igualdad, libertad de cultos, sí, me gusta, libertad de cultos. Ya dijeron libertad de expresión, derecho a una identidad, libertad de religión, igualdad, a un hogar. Les faltan nuevos importantes. Por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, también existe el derecho fundamental a la diversidad étnica y multicultural. O sea, miren que este no es solo un principio de la Constitución, sino que también hace parte de un derecho fundamental. Diversidad, derecho a la diversidad étnica, étnica y multicultural. Derecho a la libertad de asociación, asociación slash sindicatos. Y yo creo que esos serían los más importantes que a lo largo de lo que yo llevo dictando clases para el ICFES he visto, ¿sí? Y al agua, sí. Entonces a mí lo que me interesa no es que usted vaya y le pregunte a Google, Google, ¿qué es el derecho a la vida? Google, ¿qué es el derecho a la salud? Google, ¿qué es el derecho a la educación? No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que usted sea capaz de generar su pensamiento crítico, de genere su propia definición y usted maneje cada uno de los derechos. Entonces desglosémoslos cada uno. ¿Qué es derecho a la vida, chicos? ¿Ustedes qué creen que es esa vaina? ¿Y por qué es importante? Uy, perdón. Estoy tomando agua, chicos. ¿Por qué es importante el derecho a la vida? Vamos, suelten, suelten. Lo que ustedes opinen es bien. Listo. Erika dice, ¿ahí se podría tener en cuenta los abortos o la eutanasia? Sí, sí. Abortos. ¿En Colombia existe la pena de muerte? ¿Ustedes qué saben de eso? Bien. ¿En Colombia existe la cadena perpetua? No, en Colombia no hay cadena perpetua. Creo que la condena más alta está como en 60 y pico de años, creo. No soy perpetua, ¿sí? Eso, 61 años. Y entonces ustedes me dicen, venga, mire cómo un derecho tan simple, porque a uno le parece simple, porque a uno le dice, bueno, derecho a la vida es derecho a vivir. Sí, eso es lo que uno cree. Pero mire cómo respetarle la vida a una persona conlleva a una serie de prohibiciones sociales. Entonces, derecho a la vida se ha metido mucho con los abortos. Derecho a la vida se ha metido con la eutanasia. Derecho a la vida se ha metido a la pena de muerte que puede obtener una persona por cometer un delito. El derecho a la vida ha permitido que en Colombia no exista la cadena perpetua, ¿sí? Entonces abordemos cada una de las cosas. ¿Alguien sabe hasta cuándo es legal en Colombia que una mujer pueda abortar?
¿18 qué, Laura? Sí, señor Simón, 24 semanas. Una mujer hoy en Colombia, si llega a tener un embarazo, tiene hasta la semana 24 de embarazo para decidir si aborta o no aborta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si después de la semana 24, por ejemplo, semana 25, va la mujer y se practica el aborto, ya es un delito, porque está violando el derecho fundamental a la vida. ¿A la vida de quién? Del ser que lleva dentro de su vientre. No vamos a ahondar si el aborto es bueno o es malo, porque eso no nos corresponde a nosotros hoy, pero sí vale la pena que ustedes analicen desde su capacidad crítica si el aborto es una solución para tratar de acabar con los embarazos no deseados, ¿sí? ¿Es bueno o no es bueno? Eso depende de cada uno de ustedes, de la información que logren investigar y a partir de ahí ustedes emitan un juicio de valor, ¿sí? Lo mismo con la eutanasia. ¿Es válido que una persona que está sufriendo por una enfermedad terminal muera? ¿O se le debe primar el derecho a la vida? ¿Qué pesa más? ¿Morir con dignidad o que una persona viva? ¿Sí ve? ¿Cómo empieza la ética y el juicio de valor de la sociedad a volverse un poco viable? Pena de muerte. En Colombia no puede haber pena de muerte si primero no se modifica la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que tendría que dejar de existir el derecho fundamental a la vida para que en Colombia se pueda establecer la pena de muerte, ¿sí? Y lo mismo pasa con la cadena perpetua, porque dicen que la cadena perpetua termina siendo una violación al derecho a la vida, ¿sí? Entonces, lo mismo, para que haya cadena perpetua debe tumbarse ese derecho fundamental. Entonces, mire cómo un derecho tan simple, porque a uno le parece muy poco, pues derecho a la vida, vivir. Pero mire todas las consecuencias o todas las discusiones que giran alrededor de un derecho que a muchos nos parece simple y no termina siendo tan simple, ¿sí? ¿Claros para todos hasta ahí esa parte? Bueno, Michelle, lo que pasa es que el aborto es un tema muy delicado, ¿no? Claro, porque hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. ¿Qué hacemos nosotros? Investigue, tome su posición, pero siempre hágalo con mucha responsabilidad, a partir de información, ¿sí? Y obviamente emita un juicio de valor. Claro, mucha gente le echa la culpa a los abortos de que por eso la población está decayendo, ¿sí? Porque la gente ya casi no quiere tener hijos, ¿sí? Muchos epidemiólogos le echan la culpa a eso, pero no se dan de cuenta que hay un problema mucho más profundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la gente en Colombia hoy no tiene hijos? Entonces, si uno es muy buen analítico y si uno ha leído y si uno entiende la realidad del país, uno dice, venga, pero es que en Colombia existen 52 millones de personas. El DANE habla de 25 millones de personas pobres. O sea, eso es más de el 50-52% de la población. Sí, porque si hablamos que el total son 52 millones y el 25 vive en pobreza, estamos hablando más o menos de un 50-52% de la población que es pobre. ¿Sí? Entonces, si esta población es la que está dejando de tener hijos porque ha entendido que es difícil sostener a un hijo, valores, estudios hablan de que un hijo puede costar alrededor de 18.000 millones, desde el día uno hasta cuando cumple 18 años, 18.000 millones, ¿sí? Obviamente le costea a la universidad, obviamente los gastos que conlleva, ¿no? Entonces, si esta población de aquí entendió o viene entendiendo que tener hijos es complicado, no es solo hacerlo y ya, sino es mantenerlo, entonces uno dice, venga, una base social no está teniendo hijos por las cuestiones socioeconómicas y por la realidad del país.
Entonces uno dice, bueno, la gente no está teniendo no porque no quiere, sino porque hay una situación del país, ¿sí? Pero muchos analistas que son pobres de conocimiento, que son pobres de que no entienden la realidad del país, dicen, no, es que la gente ya no quiere tener hijos. Son muy simplistas, ¿sí? Porque no entienden el trasfondo de una realidad como es la de Colombia, ¿sí? Eso se los dejo ahí para motivarlos a que generen más allá su pensamiento, ¿sí? No vamos a ahondar mucho ahí porque se nos puede ir toda la clase hablando de eso. Derecho de salud, que usted y yo podamos ir a un centro asistencial, a un hospital, y si nosotros requerimos que el personal de salud nos atienda, es lo que debe pasar, que nos atienda, ¿sí? Nuevamente no vamos a entrar en discusión si el sistema de salud actual es bueno, si las EPS son buenas o malas, no. Quédense con eso. Cualquier persona que requiera del sistema de salud pueda tener servicio, ¿sí? Pueda ser atendido. Derecho a la educación. Y aquí voy a explicar dos cosas que van a ser importantes. Derecho a la educación y derecho al libre desarrollo de la personalidad. Colombia es un país muy conservador, ¿sí? Muy conservador todavía. Y en Colombia ligamos mucho que el futuro de una persona depende de cómo la persona genere ciertas aptitudes frente a la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se dice, no, una persona es inteligente si tiene X o Y corte de cabello, una persona es inteligente si no tiene tatuajes, una persona es inteligente si, sobre todo en hombres, no tiene aretes, no tiene piercings, una mujer es educada si no se pinta el cabello, ¿sí? Etcétera, etcétera. Porque todavía ese pensamiento todavía existe en nuestra sociedad, de sectores muy conservacionistas. Y eso uno lo ve mucho en los colegios. Entonces en el colegio parece una cárcel, ¿sí? Entonces usted tiene que ir con un uniforme que en muchos lados a veces es de colores oscuros, ¿no? O sea, parece que ir al colegio fuera triste porque la vestimenta lo caracteriza, ¿no? Un pantalón gris, un pantalón negro, una camisa blanca, gris, colores tristes, ¿sí? Y entonces termina siendo que el ir al colegio, que hace parte de todo ese modelo de educación, pues empieza a limitar a la persona, ¿sí? Entonces usted tiene que llevar el corte así, usted tiene que llevar sus uñas así, no se las puede pintar, no se puede pintar el cabello, no se puede dejar crecer su pelo, y empieza a limitar lo que yo les decía la otra vez, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Es la capacidad que cada uno de nosotros como individuos podemos generar. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Aquí habemos 90 personas, pero estas 90 personas que estamos aquí somos un mundo diferente. Aquí todos pensamos distinto, ¿sí? El hecho de que a Pepito Pérez le guste las crispetas con sal y a mí no, ya nos hace diferentes, ¿sí? Algo tan simple. Y ese libre desarrollo de la personalidad está ligado con el pensamiento crítico que tenga la persona, su creencia, sus costumbres, su forma de vivir, su forma en cómo se viste, su orientación sexual, ¿sí? Entonces, cuando usted llega a un colegio y lo empiezan a prohibir y es, no haga esto, no haga esto, eso es malo, entonces usted empieza a vulnerarle a ese ser humano que está en formación, porque todos nosotros terminamos de formarnos a los 21, 22 años, y entonces usted empieza a limitar a esa persona, ¿sí? A limitar, a limitar, a limitar, a limitar. En Colombia yo creo que lo único bueno que debimos haberle copiado a los gringos era permitir que la persona cuando fuera a una institución educativa no fuera necesario un uniforme. Sí, llevara su ropa particular. Fue lo único que nos quedó grande de copiarle a los gringos, ¿no? Porque el resto todos se lo copiamos, ¿sí? Entonces mire cómo dos derechos fundamentales uno los correlaciona, ¿sí? ¿Claros para todos ahí? Esas dos definiciones. Lo mismo educación. Educación es, bueno, el Estado mantiene una serie de instituciones que son públicas
y a la cual cualquier ciudadano colombiano puede acceder, ¿sí? Eso es. El derecho al trabajo, que se ha vuelto muy importante por la famosa reforma del trabajo, ¿no? Que se ha logrado en los últimos años. ¿Y qué es esto? Que si usted es un empleado de una empresa, usted tenga las mínimas condiciones, ¿sí? Que le permitan trabajar dignamente. ¿Y qué son las mínimas condiciones? Que a usted se le pague el salario justo, que usted pueda cotizar una pensión, que si a usted le ocurre un accidente laboral, usted pueda ser atendido, ¿sí? Que usted trabaje las horas que son justas, que no lo sobreexploten, y que si a usted le toca trabajar más de lo que le toca, pues reciba su pago, ¿sí? Eso es el derecho al trabajo, que hayan esas condiciones mínimas. Medio ambiente sano. Nosotros, los seres humanos, somos muy egoístas, porque creemos que es que la tierra solamente la habitan los humanos, y eso es erróneo, ¿no? Nosotros compartimos la tierra con otros seres vivos, como los animales y las plantas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de derecho a medio ambiente sano, decimos, no, solamente el ambiente tiene que ser bueno para el ser humano, y despreciamos a las otras especies. Entonces, en Colombia, el derecho fundamental a un medio ambiente sano es que tanto los animales como las plantas como los seres humanos tengan las mismas condiciones de un hábitat que le permitan vivir bien, ¿sí? Eso es. Cuando hablamos de libertad de expresión, esto lo vamos a ver mucho en preguntas que tengan que ver con temas políticos y con periodismo. Hay preguntas de ICFES de eso, lo vamos a ver a medida de que avancemos en el desarrollo de preguntas. ¿Y por qué con temas políticos? Porque aquí puede haber una persona que sea uribista, otro que sea petrista, y los dos se les debe respetar su libertad de expresión, ¿sí? Porque es un derecho fundamental. El que es petrista y el que es uribista tienen los mismos derechos. Tienen el derecho de expresar su opinión. Eso es libertad de expresión. Exprese su opinión, ¿sí? Y yo tengo que respetar la opinión del otro, ¿sí? Siempre y cuando la opinión del otro sea transmitida primero con mucho respeto, con veracidad. O sea, si esa persona que está transmitiendo la información transmite la información basados en información real, eso es libertad de expresión. Sí, porque en Colombia pasa mucho que, sobre todo los periodistas, empiezan a transmitir y transmitir y transmitir información y es información falsa, ¿sí? Sin sustentación, sin, sin pruebas que demuestren que lo que ellos están diciendo es cierto, ¿sí? Entonces, libertad de expresión básicamente se basa en esas dos cosas, en el respeto hacia el otro, independientemente de lo que opine, y que en eso que se está transmitiendo siempre haya veracidad, siempre haya algo que sustente esa información que me están diciendo, ¿sí? Entonces, eso es libertad de expresión, que exista eso que les acabo de comentar. Libertad de culto. ¿Qué creen ustedes que es eso, chicos? ¿Qué analizaron? ¿O qué han leído? ¿O qué entienden por libertad de culto? ¿Nadie? Listo. Libertad de culto es parecido a lo que hablábamos de un estado laico, pero es más relacionado con la creencia. Entonces, por ejemplo, libertad de culto es permitir que en Colombia existan todas las religiones habidas y por haber. Libertad de culto es decirle a la persona, usted crea en lo que usted quiera creer. Si usted cree que Dios es un árbol, pues créalo. Si usted cree en la religión católica, créalo. Si usted cree en el budismo, créalo. ¿Sí? Se le respeta. ¿Sí? Eso es básicamente libertad de culto para que lo entendamos sencillamente, ¿sí? Eh,
diversidad étnica y multicultural, que está muy relacionado con lo mismo que hablábamos al comienzo del principio fundamental de la Constitución política, y es eso, respetar esa diversidad de Colombia, ¿no? Mire que Colombia es un país muy raro, porque se supone que las sociedades son mejores entre más diferentes sean, ¿sí? Porque una sociedad homogénea se vuelve aburrida, se vuelve difícil de progresar, pero en Colombia pasa todo lo contrario, ¿no? Entre más diferentes, más difícil es salir adelante, más difícil es llevarnos mejor, más difícil es hacer de Colombia un mejor país, ¿sí? Porque aquí hay algo muy importante que decía Jaime Garzón, y es que en Colombia todos los colombianos creemos algo menos colombianos. Aquí hay personas de Colombia que se creen gringos, que se creen europeos, que se creen asiáticos, ¿sí? Pero lo último que nos creemos es colombianos, ¿sí? Porque no entendemos lo que somos. Y parte de eso es porque tampoco sabemos cuál es nuestro origen. Recuerden que Colombia fue un país colonizado por españoles. Entonces nosotros somos mezcla de españoles, de africanos, de gringos también, ¿sí? Entonces decía Jaime Garzón, es que esa misma falta de conciencia de saber qué somos hace que nosotros nos creamos lo que no somos. O sea, por eso nos terminamos creyendo europeos, gringos, asiáticos, pero menos colombianos. Y libertad de asociación y sindicatos, que está muy relacionado con el trabajo, y es básicamente que dentro de las empresas los trabajadores pueden asociarse, como tener sus grupos, para que cuando ellos sientan que sus eh, patrones les están vulnerando sus derechos como trabajadores, pues ellos puedan reunirse y tratar de generar protestas para que hayan diálogos y poder mejorar esos derechos que pueden estarse violando a los trabajadores. Claro, hasta ahí esa información, ¿sí? Interesante lo que estoy contando y lo que estoy diciendo. Sí ve que las ciencias sociales pueden ser un poquito más, más interesantes cuando uno empieza a meterle pensamiento crítico, a analizar la cosa diferente, a entender un poquito lo que somos. Porque es por eso me gusta eso, porque esto le recuerda a uno constantemente quién es uno, ¿sí? ¿Qué es Colombia? ¿Por qué nos tocó vivir en Colombia? Y le recuerda a uno que vivimos en un país muy rico, pero que nos ha costado entender que esa riqueza que tenemos nos sirviera a todos para vivir mucho mejor, pero que no se ha hecho, ¿sí? Claro, de derechos fundamentales. Vamos con ramas del poder público, chicos. ¿Cuáles son esas ramas del poder público? Existen tres. Rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. ¿Listo? Principalmente, ¿quién compone la rama legislativa? Congreso de la República y algo que se llama la Cámara de Representantes. ¿Listo? ¿Quién está en la ejecutiva? Principalmente el presidente de la República, sus ministros. ¿Listo? Ministros. ¿Y quién está en la judicial, chicos? A ver, ayúdenme con esta. ¿Quiénes están en la rama judicial? Vamos, investiguen y me dicen. Dice Simón Fiscalía, JEP, no, la JEP no.
Investiguen y me traen el dato. Investíguenlo rapidito. A ver, ¿quién está en la judicial? Alguien que abra su micrófono y me lo dice. Y revisamos de una vez. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron en la rama judicial? Buenas noches, dime. Corte Constitucional. ¿Y cuál era la última? Consejo de Estado. Sí. ¿Y qué te dice sobre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación? Investiga y me dices. Consejo de Estado. Investiga y me dices. Sí. ¿Y te dice de pronto dentro de qué rama hace parte? Ok. La Procuraduría y la Contraloría, ¿qué te dice? Dame un ejemplo de funcionario público. Michelle. Sí, porque acuérdense que las SE, o sea, entidades sociales del Estado, pertenecen al Estado. Entonces, sí, ahí hay funcionarios públicos, sí. Y Contraloría General de la Nación. Entonces, ya recapitulamos todo. A gran escala, son estos los actores que contribuyen a cada una de las diferentes ramas del poder público en Colombia. Características importantes. Estas ramas se controlan entre sí. Ninguna tiene más poder que la otra. Por eso hay algo que se llama control recíproco. ¿Sí? La rama legislativa controla a la judicial y a la judicial y a la ejecutiva. La ejecutiva controla a la legislativa y a la judicial. ¿Sí? O sea, como que entre todas se tratan de equilibrar para que ninguna tenga mayor peso que la otra. ¿Sí? Aclaremos lo de Fiscalía General, Procuraduría y Contraloría. Entonces, la Fiscalía General va a juzgar, a investigar a la gente del común. O sea, usted, yo, gente del común. Las personas que son funcionarios públicos, o sea, congresistas y senadores, si ellos son investigados, ellos van a ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Procuraduría General de la Nación, como decía la compañera, ellos se encargan de investigar el comportamiento de los funcionarios públicos, ¿sí? Entonces recuerden que el funcionario público va desde la persona que trabaja en un hospital del Estado hasta la persona que trabaja en una alcaldía, en una gobernación o que trabaja en el gobierno nacional. Ellos los llama a la Procuraduría y le dice, venga para acá, manito. ¿Usted qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Sí lo está haciendo bien? Y la Contraloría General de la Nación se encarga de vigilar la platica, los impuestos que nosotros pagamos en el IVA, que nosotros pagamos cuando la gente paga la gasolina, ¿sí? Etcétera, etcétera.
Entonces la Contraloría dice, venga, vamos a cuidar la plata de impuestos, ¿sí? Y eso en general es las ramas del poder público. Importante que ustedes entiendan eso, ¿sí? Que se regulan entre sí mismas. Y aquí vamos a meter un temita cortico, pero que es sustancial y es mecanismos para reformar la Constitución. ¿Alguien ha investigado sobre eso? Para empezar, ¿ustedes saben si se puede o no se puede modificar nuestra Constitución? Hay tres mecanismos claves. Bien, María. ¿Y cuáles serían esos mecanismos? ¿Tú qué sabes? Sí. Asamblea que María. Sí. Y el Congreso de la República. Ustedes en ICFES no les van a preguntar qué es un referendo, qué es una Asamblea Nacional Constituyente. No. A ustedes en ICFES, y lo vamos a ver en preguntas, le van a decir cuál de los siguientes mecanismos me permite reformar la Constitución política. Y le votan cuatro opciones de respuestas. Y siempre va a estar o el referendo, o la Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso. ¿Sí? No es importante que lo sepan, pero se los voy a explicar. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana. Esas son las siglas. Mecanismo de participación ciudadana. ¿Listo? Más adelante se los... Sí, Laura, buenas noches. Listo. Voy para allá. Dame un momento. Referendo, mecanismo de participación ciudadana. Asamblea Nacional Constituyente es algo que puede generarse a partir de un plebiscito. ¿Sí? Uy, espere que se me está... Espere que me está acumulando esto acá y nos queda después un masacote. Déjenme cambio esto aquí. Tin, tin, copiar. Listo. Vamos aquí. Pegar. Listo. Borramos esto aquí para que no se nos forme algo aquí feito. Listo. Y aquí listo. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente surge a través de un plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Es otro mecanismo de participación ciudadana. Y el Congreso. El Congreso puede promover que haya un cambio de reforma constitucional. Diferencia entre plebiscito y referendo, para Laura que nos está preguntando, el referendo tiene que ver con procesos definitivos a los cuales se les pide la opinión al pueblo. Por ejemplo, si en Colombia llegara a haber un referendo para modificar la constitución política, entonces sería de la siguiente manera. Se genera un día de elecciones, la gente debería salir a votar y la persona en el tarjetón va a encontrar lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se realice una reforma constitucional? Y habrían dos opciones, sí o no. Y de pronto el voto en blanco. En cambio, en el plebiscito, a usted le preguntan, ¿usted está de acuerdo con que el presidente de la República o el Congreso de la República presenten un proyecto que permita que haya una reforma a la Constitución? Entonces, mire que en el plebiscito a usted le están pidiendo la opinión para ver si esos órganos, como el presidente y el Congreso, tramitan o llevan a cabo ese trámite, mientras que el referendo ya es una decisión definitiva, ¿sí? O sea, si en el referendo gana el sí, se hace el sí, mientras que en el plebiscito apenas se le está pidiendo la opinión a usted para saber si
se puede tomar esa decisión. Otra cosa, el plebiscito es algo que solamente puede, bueno, el plebiscito es algo que se hace a nivel nacional, ¿sí? Por eso acuérdense del famoso plebiscito por la paz, ¿sí? Que fue a nivel nacional. Mientras que el referendo puede ser un poco más local, ¿sí? Puede haber un referendo a nivel municipal, puede haber un referendo a nivel departamental y puede existir un referendo a nivel nacional. Mientras que el plebiscito solamente se puede hacer a nivel nacional. O sea, solamente lo puede promover el presidente, ¿sí? De la República. Esos tres cosas son fundamentales. Eso necesito que se lo aprendan, ¿sí? Que se lo tatúen, si es necesario, en cada una de sus mentes, ¿sí? Y aprovechando que ya hablamos de plebiscito, pues metámonos de una vez con el proceso de paz, ¿sí? A ver, hablemos de una vez del proceso de paz. ¿Qué conocen ustedes del proceso de paz, chicos? Hablemos un poquito del proceso de paz y ya pasamos a analizar el resto. Antes, cuando yo inicié a dar clases teóricas, yo no hablaba mucho del proceso de paz, porque en ese momento no existían preguntas relacionadas con el proceso de paz. En los últimos años parece que IFES le ha vuelto a dar importancia al proceso de paz y hay preguntas relacionadas con el proceso de paz que en las que le exigen a que usted entienda qué es lo que ha pasado en Colombia, ¿sí? Porque en Colombia inicia la violencia, ¿sí? Entonces, si yo de pronto le pregunto a cualquiera de ustedes y le digo, ¿cuál cree usted que es el origen del conflicto de Colombia? ¿Usted qué me responde? No sé, alguno, lo que crea. ¿Por qué en Colombia inicia la violencia? ¿Quién se anima? Opinen. Listo, mira que María Paula encasilla la violencia en una fecha, 1948, muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Simón dice el conflicto por las tierras. Valentina, problemas entre partidos políticos. Juan Gabriel dice corrupción y paramilitarismo. Steven dice no hubo diálogos del Estado con los campesinos, causando la guerrilla. Por la defensa partidos políticos. Y Ana Sofía, grupos armados. Si yo les digo a ustedes que la violencia en Colombia lleva lo que lleva Colombia como república, ¿ustedes me creen o creen que les estoy hablando carreta? ¿Cuántos años lleva Colombia de vida republicana? O sea, republicana es el día que Colombia pasó a llamarse República de Colombia. Desde ahí inicia la vida republicana de Colombia. ¿Qué dato encontraron? ¿Cuánto lleva Colombia de vida republicana? ¿Qué encontraron, chicos? Y vamos para allá. Mire que este tema a mí me parece muy interesante. Pero muchísimo, muy, demasiado. 215 años. Colombia lleva 215 años de vida republicana. Entonces, si yo sé, les digo que Colombia lleva 215 años en conflicto, ¿ustedes me creen o no me creen? No falta el que diga, no, yo sí le creo porque usted es el profesor de sociales. ¿Sí? Bueno, válido, válido. Y yo les voy a decir sí, y ya les voy a explicar el por qué. Cuando Simón Bolívar comienza toda su campaña libertadora, en Colombia ya existía una élite, que era la élite santafereña, ¿sí? Santa Fe es un barrio muy importante de lo que hoy se conoce como Bogotá. Y ya existía una élite, ¿sí? Que había nacido aquí, que tenían dinero
y que habían generado su riqueza a partir de el Imperio Español, sí, o sea, de la corona española, y ellos vivían muy cómodos, o sea, ellos vivían a expensas de todas las desigualdades que se vivían, pero a ellos eso no les importaba porque solamente les importaba mantener su posición de élite, ¿sí? Sin importar que la otra gente que también había nacido acá fuera sobreexplotada, hubieran esclavos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando Simón Bolívar y toda su campaña libertadora logran expulsar a los españoles, ¿qué creen que pasó? Que esa élite que dependía su riqueza de la existencia de la corona española, pues se preocupó porque se les acababa su comodidad, porque las cosas estaban cambiando. Y ellos fueron los coautores de lo que se conocieron como las primeras guerrillas. Que las primeras guerrillas, cuando ustedes van y leen un poco de historia, fueron lideradas por Francisco de Paula Santander. El tipo en la historia de Colombia se le voltea a Simón Bolívar. Tuvieron sus diferencias, ¿sí? Entonces Francisco de Paula Santander en un momento a partir de esas guerrillas dice, venga, parece que la decisión de haber sacado a los españoles no fue tan buena. ¿Por qué? Porque cuando ellos sacan a los españoles se les termina y se les acaba todo esa estructura social, política y económica que ya existía. Y entonces a Colombia le tocaba partir desde cero, ¿sí? Empezar a generar relaciones comerciales. Y era muy difícil, ¿sí? Entonces ahí surgen las primeras guerrillas. Entonces cuando uno habla de guerrillas y muchas veces uno relaciona las guerrillas con campesinos, uno demuestra mucho desconocimiento, porque esas primeras guerrillas fueron creadas por gente rica. Hace 215 años cuando Simón Bolívar sacó a los españoles, ¿sí? Y eso fue generando conflicto, 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 conflicto. Y el conflicto tiene, al menos en la historia de Colombia, varias etapas. La primera etapa grande es la Guerra de los Mil Días, ¿sí? Luego viene el Bogotazo, luego el Bogotazo algo que se llamó como la época de la violencia, luego se crea el Frente Nacional y a partir del Frente Nacional surge algo que se llama las FARC y ya vamos para allá. Entonces miren que el origen, retomando lo que decíamos, nace de esa élite que dependía de los españoles, ¿sí? Y el conflicto en Colombia nunca ha terminado. El conflicto en Colombia ha evolucionado. Más o menos ha evolucionado en tres grandes aspectos. Nosotros hemos tenido un conflicto social, nosotros hemos tenido un conflicto político y nosotros hemos tenido un conflicto económico. El conflicto que actualmente estamos viviendo es el económico. Entonces, este conflicto social inicia desde la salida de los españoles hasta la creación de los dos partidos políticos más importantes de Colombia. ¿Cuál creen ustedes que son esos dos partidos políticos más importantes de Colombia? Sí, señor. Creación del Partido Liberal